Yo creo que todos, o la gran mayoría de los que están viendo este video, tuvimos o llegamos a jugar con una Famiclone, ya sea porque te la regalaron en una de aquellas navidades de principios de los 2000, cuando tus tíos que hoy se agarran a golpes por los terrenos, todavía eran unos güeyes virgos, o puede que tal vez era un amigo, un primo el que la tuvo. El chiste es que aunque no fue la PlayStation o Nintendo que esperábamos, pues nos dio buenos momentos de alegría y gracias a ella conocimos juegos ultra viejísimos. Y mira, sí está culero, pero el lado positivo es que probablemente sin estos clones, tal vez nunca habríamos jugado esas joyitas de la NES o Famicom, porque si lo que tenías entre las manos resultaba ser un clon descarado basado exactamente en la arquitectura de 8 bits de la Famicom de 1983. Literalmente en aquellos tempranos 2000 ya era hardware con casi 2 décadas de antigüedad, y como recordarás existían miles de versiones distintas rondando en los tianguis con nombres rarísimos como Polystation, Funstation, Megastation. Yo tuve una Power Station aquí en México, pero todas resultaban absolutamente idénticas sin importar mucho el logo o nombre. Y mira, pensándolo, algo curioso es por qué imitaban específicamente el diseño compacto de la PS1. Ya sabes, la Play 1 redondita que salió casi a la par de la Play 2. Bueno, realmente es porque esos clones buscaban imitar lo más chido del momento para verse llamativo y además lo más barato posible. En ese entonces, la PS1 estaba bonita y considerablemente más pequeña que una Play 2, así que era más barato imitarla y engañar visualmente a los adultos, digamos, despistados, ¿sabes? Claro, hubo algunas como la Super Polystation 2, pero no eran tan comunes. Ahora sí, cuando agarrabas, llamémosle para fines prácticos del video, una Polystation, aparecía inmediatamente la primera red flag, porque pesaba lo mismo que un topper vacío, aunque bueno, se dice en los foros que algunas versiones venían con pedazos de metal o hasta piedras pegadas con silicón en el interior para que el peso te engañara un poquito más tan solo al sacarla de la caja. Cuando apretábamos el botón para abrir la tapa y llegar a ver el majestuoso lector de discos, bueno, lo que encontrábamos era una ranura de 60 pines para cartuchos de la Famicom. Sí, ya desde ahí ya sabías que algo estaba mal. Y para entender cómo lograban empacar el sistema funcional dentro de una carcasa casi vacía, pero que originalmente medía unos 20 por 25 centímetros, tenemos que revisar la historia técnica, porque los primeros clones de los 80 eran muy diferentes y sí intentaban clonar arduamente las placas madre complejas utilizando componentes discretos idénticos al de la Famicom original. Pero durante los años 90 es cuando ocurrió el avance más radical en toda la industria en general. Te hablo de la miniaturización de componentes. Es aquí cuando inventaron el sagrado NOAC, acrónimo de NES on a Chip, o mejor dicho, el infame NOAC, porque comprimieron los sistemas de procesamiento originales utilizando el método de fabricación Chip on a Board, para que todo fuera ultra barato de producir a costa de perder calidad importante que ya veremos más adelante. El chiste es que todo quedaba reducido a un minúsculo pedacito de silicio protegido por una simple gota de resina negra epóxica. El rey indiscutible de este formato altamente comprimido fue el chip UM6561, fabricado directamente por los de UMC. Y mira, es bien curioso cómo esta enorme compañía empezó como un proyecto estatal taiwanés produciendo, entre otras cosas, estas placas piratonas y hoy opera como uno de los mayores fundidores de semiconductores a nivel global. Incluso evolucionaron esta tecnología de los NOAC hacia las familias de los conocidos chips VT, logrando que el mercado gris mutara para terminar alimentando juguetes oficiales modernos de empresas millonarias. Y bueno, seguro te estás preguntando, ¿cómo lograron clonar la Famicom y todo eso? Bueno, el robo descarado de tecnología a la gran N está documentadísimo y según las fugas comenzaron muy cerca de Nintendo. Realmente todo esto salió de los ecosistemas de semiconductores en Taiwán que actuaban como contratistas legítimos. Ya sabes cómo es esto. La información confidencial escapó mágicamente desde la propia cadena de suministro oficial y el resto, ahora sí que como dicen, es historia. Pero este asunto escaló terriblemente hasta que en 1987 explotó un drama legal impresionante conocido como el caso Syntec Semiconductor. Esta corporación demandó legalmente a varios individuos por filtrar diseños microscópicos de sus propios chips piratas. En serio, es absurdo porque era una guerra entre piratas robándose los diseños ilegales entre ellos mismos. Debido a esta producción masiva, pero llamémosle descentralizada, usar un clon
era una completa lotería del hardware, ya que, como te imaginarás, al carecer de cualquier control de calidad, recibía sistemas sumamente inestables, donde ahora sí que cada uno era un volado. Podía funcionarte un año, incluso muchos más, o morir en una semana por componentes de calidad chinosa, plasticosa, tóxica. Pero otra cosa interesante es analizar un poco por qué algo como una Polystation existió en primer lugar, porque había un mercado que la hizo necesaria. Bueno, fue culpa de Nintendo. Mira, no fue casualidad que tanta banda cayera en la trampa del plástico chinoso. Había un hueco económico gigantesco en nuestros países latinos que absolutamente nadie de traje en Japón quería llenar, es la verdad. Corporaciones inmensas, pero que en los 80 ni entraban formalmente de lleno en territorio como México o Colombia durante aquella naciente y vieja etapa de los videojuegos. Ya sea por cuestiones de logística o inestabilidad económica, no es un secreto que para Nintendo nuestra región no era, digamos, atractiva. Sí había pequeños distribuidores autorizados, pero no era lo mismo. Bueno, la excepción era Venezuela, que ahí sí existía un Nintendo de Venezuela. Claro, registrada por gente local que no tenía nada que ver con los japoneses, y vendían famiclones. Pero entonces, ¿cuándo se pusieron serios los japoneses? Bueno, justo cuando la Super Nintendo estaba por llegar. Finalmente se decidieron porque sabían que si no metían las manos, los fabricantes de clones les iban a comer otra vez el mercado, pero ahora en los 16 bits. Para lograr esto, Nintendo no puso oficinas propias, pero digamos que le dio las llaves del reino a Latamel, siendo un distribuidor serio, y ahora sí las consolas de Nintendo dejaron de llegar de contrabando para estar en los estantes de tiendas grandes. Ya tenías la confianza, la garantía, el catálogo, cajas en español y un precio carísimo, por cierto, que hacían sentir todo muy legítimo. Y de hecho, ahora que lo pienso bien, antes de venderte la consola, te vendieron la idea desde 1991 con la revista Club Nintendo, liderada, claro, por Gus Rodríguez. Porque quieras o no, esto sí hizo a la gente más consciente del mundo del gaming, y de que los clones que habías jugado en toda tu vida pues no eran un producto original y además ya como que eran cosa del pasado. Aún así, con todo esto, sabemos que los famiclones no murieron y siguieron siendo muy populares, pero ahora avanzando nuevamente a los 2000s, también sabemos perfectamente que una consola nuevecita de sexta generación costaba el equivalente a más de 1 o 2 meses completos de salario mínimo. Sony, Microsoft o los dueños de Mario y de Sonic jamás iban a bajar sus precios para adaptarse a nuestro poder adquisitivo latino. Sus enormes costos de manufactura, sumados a los agresivos aranceles de importación locales, hacían económicamente imposible competir contra un pedazo de silicio asiático que costaba unos $5 producir. Y es que, como te conté, Nintendo ya había hecho presencia, pero aún así entre la gente que compraba los famiclones, había dos perfiles muy claros de padres alimentando este comercio gris. Estaban los que genuinamente creían haber encontrado la ganga del siglo, jurando que te llevaban a casa la tecnología de punta que les pediste de niño. Luego estaban aquellos padres que sabían perfectamente que ese plástico chino era una completa farsa. Y es que, a ver, tu papá no era tonto y ni malintencionado tampoco, simplemente sabía que la Play 2 que le pedías costaba un chingo, lo que no sabía exactamente era lo chafa que compraba en su lugar. Digo, el vendedor le juró que era lo mismo, pero más barato. Y él le creyó, o quizá no, y lo aceptó igual porque pues al final eran jueguitos sin importancia para él, ¿sabes? Básicamente, tenga hijo, juegue y ya no esté chingando. Sencillamente, esa era la principal razón. Ya después, si le seguías insistiendo a tus jefes y si llegabas a tener suerte, ahora sí te compraban la Play 2 si eras muy afortunado, o todavía algo decente como una Nintendo 64 con imposibilidad de piratear y pagar juegos carísimos. Nah, mucho mejor una Play 1 chipeada, ¿sabes? Era lo que casi siempre pasaba. Eso, o ya de plano te ibas a las maquinitas mejor. Es bien curioso cómo en Rusia pasaba más o menos lo mismo, y es que bueno, ahora que Twitter tiene la traducción automática a todos los idiomas, creo que toda la TAM ha descubierto que tenemos demasiadas cosas en común con los rusos. Bueno, allá la copia reina indiscutible fue el famoso Dendy, fabricado por la empresa Stipler. Esta consola vendió más de 1,5 millones de unidades, arrasando con el mercado soviético a un nivel tan bestial que hasta gozó de su propio programa de televisión.
Japón. Aquí la historia es fascinante porque los japoneses, que si bien odian la piratería en todo sentido, esa vez hicieron como que no, porque en 1994, en lugar de demandar al creador del Dendy, firmaron un sorpresivo acuerdo comercial con él y lo convirtieron en el distribuidor legítimo de la Super Nintendo y el Game Boy. Simplemente es sublime. Y curiosamente, algo muy similar pasó en Brasil con la empresa Gradiente y su Phantom System, que era literal un clon de NES, pero con una carcasa de Atari 7800. Esta empresa también terminó volviéndose socia oficial de Nintendo en 1993, fabricando los Super Nintendo brasileños en la misma planta donde antes se ensamblaban clones piratas. Bastante raro, pero así fue, aunque bueno, eso pasó mucho antes de los clones NOAC. Aterrizando nuevamente en los 2000, el rey indiscutible del descaro fue Ali Ahmad Sayoum, un empresario paraguayo-libanés que tuvo los huevos de registrar la marca Polystation como suya, y ojo, como el inventor de dichas consolas. Eso sí, hasta que lo demandó sorpresivamente Sony en 2009 por usurpación de marca y competencia desleal, pero nunca ganó o se supo más al respecto. Aún así, el dato más curioso es que meses antes, en agosto de 2009, Sayoum sobrevivió a un atentado donde le dispararon 12 veces mientras manejaba y se salvó porque andaba en una camioneta blindada. O sea, el negocio de las Polystation a ese nivel era literalmente el territorio de una película de narcos. Pero ahora sí, ya suficiente de eso. Vamos a lo importante. Llegabas a la casa con tu Polystation, la enchufabas y ¿qué era lo que te encontrabas después? Bueno, al encender ese pedazo de plástico barato, era una experiencia surrealista, porque te topabas de lleno con un catálogo de la arquitectura de 8 bits de 1983. La caja, como era costumbre, presumía con un total descaro unos absurdos 1000 hasta 999.999 juegos en uno. Y bueno, el cartucho interno traía únicamente entre 10 y 15 títulos únicos. El resto del menú rellenaba la lista, repitiendo los mismos juegos una y otra vez, presentándolos con nombres distintos o simplemente con paletas de colores alteradas, saltándose a los niveles más avanzados de la campaña. Pero es que eso no era lo peor, porque llegar a casa y conectar la Polystation a tu tele de tubo era un volado por la producción tan fragmentada y chafa del mercado gris asiático. Podía funcionar a la perfección a simple vista, pero todos estos clones de los 2000, que en su mayoría usaban el circuito NOAC, tenían problemas debido a la simplificación y ahorro en costes del mismo. Para empezar, sí o sí, el audio sonaba mal ya que las ondas de pulso de audio quedaban invertidas respecto a la placa original, resultando en un sonido desafinado o simplemente como que no correspondía al original. Aparte de eso, a veces los colores se veían como muy saturados por una pésima calibración interna. Eso sin mencionar los glitches que aparecían a veces o como tipo basura en pantalla. Incluso había consolillas todavía peor que sufrían un sobrecalentamiento bastante preocupante tras unos 20 minutos de uso. Y ninguna de estas que usaban la placa NOAC eran compatibles con algunos juegos con un cartucho avanzado como el de Castlevania 3. Además, para cuando ya notabas estos fallos, a veces resultaba demasiado tarde ya como para pedir un reembolso en el tianguis. Y es que claro, todos estos fallos eran nada más porque los chinos exprimían los costos a niveles verdaderamente ridículos de rugidos de tripa. En algunos modelos, si agarrabas el segundo control, notabas inmediatamente la ausencia de los botones Start y Select, ya que los ensambladores eliminaron esas funciones exclusivamente para ahorrarse medio centavo de dólar. Pese a la tacañería, me sorprende que las carcasas generalmente aguantaban bastante bien las caídas brutales. En serio, ese plástico chinoso y tóxico demostró tener una durabilidad legendaria a prueba de berrinches de morrillos y jalones accidentales de cable durante las retas. Pero mira, la inteligencia de los chinos alcanzó un nivel superior al vender ciertas versiones bajo la etiqueta de consolas educativas, ya que varias integraron un cartucho especial para simular herramientas de programación básica. Y te hablo principalmente del famosísimo Rey de Leopardo y el teclado horrible de computadora. Yo creo que el gancho perfecto para convencer a las madres preocupadas porque sus hijos aprendieran de mecanografía. Y así además los chinos sacarle un poco más de ganancia al venderlas más caras. Porque no solo es eso,
En países como China, las consolas de videojuegos estuvieron prohibidas o fuertemente reguladas durante muchos años. Sin embargo, las computadoras de aprendizaje, entre comillas, caían en una zona gris legal. Así, al darle forma de PC y teclado, los fabricantes evitaban problemas con autoridades y facilitaban la importación y distribución masiva. Sí, nuevamente los chinos haciendo de las suyas desde momentos inmemorables. Pero sabes, en el barrio yo creo que todos sabíamos perfectamente que esa cosa gris no venía de Japón, pero la llamábamos el Nintendo con total naturalidad para, no sé, mantener la ilusión viva, supongo. Por eso te decía al inicio del video que a través de este pedazo de plástico, millones de niños latinos tuvimos el primer contacto con el universo de Mario, la intensidad de los Contra, la obsesión y adrenalina del Bomberman, las retas del Excite Bike o las aventuras con un chingo de ansiedad en los Adventure Island. En serio, cómo amo ese jueguillo. Cualquiera pensaría que esta historia es pura negatividad y que los japoneses perdieron millones con esta piratería masiva y no sé qué, pero la realidad es que los Famiclones simplemente ocuparon un inmenso vacío comercial durante la ausencia de la gran N y hasta otras compañías como Sony, e hicieron todo el trabajo sucio porque además de consolidar la iconografía de Nintendo o la palabra PlayStation sin que los originales gastaran un peso en marketing, hicieron que los personajes y las franquicias se volvieran memorables puramente gracias al mercado gris. Ahora, mirando hacia el presente, estas consolas no han desaparecido del todo, sino que se repitieron infinidad de veces usando envoltorios más modernos como la Nintendo Switch o la Play 5 como la ya icónica GS5. Pero siendo honestos, no sé quién compra esto hoy. Quiero pensar que es más por morbo o querer revivir viejas experiencias. Mira, ojalá que no sea por necesidad, porque si es así, es algo muy triste y en serio, hay mejores opciones como un Play chipeado. Y bueno, realmente es interesante cómo este negocio nunca se trató de innovación tecnológica o de gaming como tal, solo es pura supervivencia económica. Por eso hay infinidad de opciones que todavía te venden en tiendas chinas como AliExpress, Temu y hoy hasta en TikTok Shop creo. Incluso ahora están las famosas consolas emuladoras con un montón de juegos de plataformas viejísimas, que si bien no son lo mismo que un Famiclone, digamos conservan el mismo espíritu. Nuevamente lo digo, es simplemente sublime cómo toda esa evolución nacida en la oscuridad del espionaje industrial asiático de los 80 hoy todavía vive en los tianguis y hasta cómodamente en el pasillo de los juguetes del supermercado. Y no sé, para mí, categorizar al fenómeno de las Famiclones, de las Polystation y de todo eso como una simple estafa criminal o como, no sé, la consola de las decepciones, es ignorar la historia y el hecho de que ese pedazo de plástico chinoso fue la única solución real en determinado momento para millones de familias, frente a un ecosistema extremadamente difícil y hasta elitista. Pero cuéntame en los comentarios porque de verdad me gustaría saber si tú llegaste a tener una de estas, cómo fue que llegó a tus manos, si todavía la conservas o si, no sé, la recuerdas con cariño, con odio o con amor, con lo que sea. Te leo en los comentarios. Muchas gracias por llegar hasta acá, espero que este video te haya entretenido y aprendieras algo, pero no te vayas, te recomiendo este otro para seguir más o menos con el tema. Nos vemos allá.